Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir al hombre y a la mujer de Dios, para equiparlo para toda buena obra. Y nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Precisión es con los elementos que el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra y no a través de nuestros propios análisis. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si no has creído en Cristo, esta es tu oportunidad, porque la palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, cree en Cristo y serás salvo. No dice que hagamos absolutamente nada más. Cree en Cristo y serás salvo. Eso es todo. Y luego, si ya has creído en Cristo, entonces, sí, citamos nuestro pecado. Es decir, en 1 Juan 1:9 nos dice, sí, es un tercero condicional que significa, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es decir, nuestra libertad. Porque es que esto es lo maravilloso de todo, que no se requiere que hagamos absolutamente nada, solamente sí o no. Nuestra libertad, nuestra voluntad. No hace falta que hagamos ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de manifestación pública, ni que lloremos, ni que hagamos ningún tipo de obra. La fe es la palabra griega pistis y significa doctrina, confianza o creer. Eso es todo. Existen tres métodos de percepción. El empirismo, que depende del razonamiento, de la inteligencia o de la percepción humana. El racionalismo, que depende de la capacidad de análisis del ser humano. Y la fe. La fe es simplemente creer o no creer. Por eso es el único método que es compatible con Dios. El método de percepción que es compatible con Dios es la fe. Basta más. No hay nada más. Entonces, como todo es un fenómeno espiritual, tenemos que percibirlo de forma espiritual, la única manera es disponernos espiritualmente, quitando nuestros pecados y poniéndonos a disposición de estudiar la palabra de Dios. Así que unos breves instantes para que en la intimidad de su alma cada quien pueda reconocer cuáles son los pecados que considera que ha cometido ante Dios. Y recordemos que pecado es actual independientemente de Dios. No es solamente violación, drogas, borracheras, mentiras, chisme, violencia, no, no. También preocuparse, miedo, angustia, lástima, más si es lástima personal, la autolástima y todas aquellas cosas que significan actuar independientemente de Dios, esos son pecados. Porque preocuparnos no es pecado. Estamos descansando en él. Entonces, en unos breves instantes para iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesús. La palabra griega agapao. De hecho, en la Biblia hay hay dos verbos para referirse al amor. Solo que hay tres palabras griegas. Una es agapao o ágape, fileo, y la otra es eros. Pero eros no se utiliza eh, en la Biblia. No aparece en ningún momento en la Biblia la palabra eros, porque se refiere al amor erótico, sensual, pasional, y en la Biblia no se utiliza. Entonces nos quedan dos verbos, agapao y fileo, y vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a buscar aquí mi versión de la Biblia eSword, que es fabulosa, se lo recomiendo. Cuando nos dice aquí, en Juan capítulo 3, versículo 16, que de hecho es el que está en el logo. Y bueno, perdonen que mi computador es un poco lento y está haciendo muchas funciones en este instante. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice de tal manera es un adverbio de intensidad. Se está refiriendo que Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo
nacido en forma única, y eso es lo que significa monogenes, que lo han traducido como unigénito. Y aunque la traducción unigénito está bien, porque se refiere a engendrado o nacido en forma única, porque fue el único que fue engendrado por el Espíritu Santo en una virgen. Sin embargo, se ha perdido un poco el significado y se ha traducido mal o se ha interpretado mal. Mucha gente considera que es único, y no se está refiriendo a único, porque luego de Cristo somos también nosotros hijos de Dios. Entonces dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces se está refiriendo justamente a que Dios amó al mundo tanto. Y ok, ese es el agapao o ágape. Se usa en el Nuevo Testamento, según dice aquí el diccionario griego Vine, diccionario bíblico, dice, para describir la actitud de Dios hacia su Hijo Jesús, hacia la raza humana también, nos lo dice en Juan 17:26, y en general hacia la raza humana, Juan 3:16 y Romanos 5:8. Ahora, ¿por qué hay una distinción entre un verbo y el otro? En el caso de agapao, es donde el sujeto de amor, es decir, quien ama, no depende de los atributos o el comportamiento del objeto de amor. El objeto es quien recibe el amor. En este caso, Dios ama al género humano independientemente de qué tan perverso sea el género humano. Dios ama a todo individuo independientemente si es creyente o no creyente, y lo ama con un amor perfecto e infinito, y quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, y quieren que todos vengan a ser salvos, pero nos permite la libertad de que nosotros decidamos o no creer o no creer. Y esto es lo hermoso, es la libertad. Es triste cómo tanta gente rechaza el amor de Dios. Entonces, el amor agapao o ágape es cuando el individuo que ama de tal forma que no depende del comportamiento del objeto de amor, de quien recibe el amor. Entonces, la palabra griega agapao se refiere al amor impersonal. ¿Por qué impersonal? Porque el individuo no depende de cómo se comporta quien recibe el amor. Y cuando nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se está refiriendo no a que dejes que te golpee, que también, pero cuando tú no cambias tu forma de pensar, cuando tú no tienes pecados de actitud mental contra ese individuo, aunque te haya golpeado, te haya escupido, te haya maltratado, es porque tu amor hacia Dios es suficientemente grande y poderoso como para no permitir o no cometer pecados de actitud mental contra el individuo que te acaba de golpear. Entonces, agapao se reposa en la integridad de la persona que ama, y donde no existe necesariamente un vínculo entre quien ama y quien recibe el amor. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no se está refiriendo a amar al prójimo de una manera hipócrita, como lamentablemente se ven en muchísimos establecimientos religiosos. Se está refiriendo a que no cometas pecados de actitud mental contra ese individuo. No lo desprecies, no lo odies, no lo detestes, no desees asesinarlo, porque podemos ser muy buenos para asesinar gente en nuestra mente. Entonces, amor agapao se está refiriendo donde el amor es de quien ama, independientemente de la actitud del individuo que recibe el amor. Y la otra palabra, que es muy importante entender, es amor impersonal, o lo que vendría, perdón, el amor personal, que vendría siendo el amor fileo, que es el amor de entre una persona y entre dos personas donde cada uno de ellos comparten un vínculo. Puedes llegar tú a un sitio y ver un montón de niños y amar a todos los niños, pero amas de una manera particular y especial a tus niños. Puedes amar a todos los perros, te encantan los perros, pero amas de manera personal y particular a tu perro, porque hay un vínculo entre ellos. Entonces,
En Juan 3:16 nos menciona el amor agapao, el amor que Dios ama al género humano independientemente de lo que es el individuo y donde puede amar a todos, porque él, su integridad es perfecta y puede amar a un individuo imperfecto. Pero una vez que creemos en Cristo, comienza Dios a amarte de forma personal porque comparten un vínculo en común, que es la rectitud de Cristo imputada en el individuo por haber creído en Cristo. Y te ama de manera perfecta e infinita, así como amó y ama a Cristo. Entonces, eso es lo importante de entender. El amor solo puede conocerse a base de las acciones que provoca. El amor de Dios se ve en la dádiva de su Hijo. Primera de Juan 4, 9 y 10. Pero es evidente que no se trata de un amor basado en la complacencia ni afecto. Esto es, no fue causado por ninguna excelencia en sus objetos. Entonces vamos a ver un poco lo que significa esto. Dios ama de manera infinita y perfecta. De hecho, Dios es amor. Nosotros no somos amor. Podemos sentir amor, podemos practicar el amor, podemos ser amorosos, pero no somos amor. En esencia, nosotros podemos amar a alguien de manera perfecta, vamos a decirlo así, o de manera impersonal, cuando nosotros somos capaces de soportar algún insulto y no cometemos pecados de actitud mental. ¿Qué quiere decir pecado de actitud mental? Cuando en nuestra mente nosotros no lo odiamos al individuo. Pero para eso, para llegar a ese nivel, tiene que haber crecimiento espiritual. Y para llegar a ese crecimiento espiritual tienes que alimentarte de la palabra de Dios, crecer espiritualmente, y donde tu objetivo es llegar a conocer a Dios y comienzas a desarrollar un amor personal por Dios. Entonces, para eso se requiere conocerlo. Y en la medida que nos disponemos a conocer a Dios, podemos desarrollar amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano. Llegar al punto de que nos golpeen y poner la otra mejilla. Ahora, poner la otra mejilla no significa en ningún momento que nos dejamos caer a golpes, sino que no tenemos pecado contra esa persona. Ahora, si te dejas caer a golpes y simplemente eres capaz de no odiar a esa persona, perfectamente válido. Como también puede ser devolverle el golpe y simplemente no odiarlo, solo te está defendiendo. Porque tampoco la Biblia nos manda a ser cobardes o ir como un soldado a la guerra dispuestos a morir y dispuestos a acabar con la vida del oponente porque estás defendiendo a tu nación. Y eso lo veremos también más adelante en las instituciones divinas. Entonces el amor puede conocerse a base de las acciones que provoca. Entonces uno manifiesta el amor. Ahora, lo puede llegar a manifestar en la medida que crecemos espiritualmente. Entonces, no nos está diciendo que debemos ser hipócritas y abrazar al individuo que está a nuestro lado en la iglesia, porque simplemente el individuo que está parado enfrente dijo, abracen a su hermano que está a su derecha y dígale que lo ama y dale un beso. Eso es hipócrita, eso es vomitivo, eso es falsedad. Eso no es más que una expresión del desconocimiento, de la ignorancia. Ir a abrazar a un individuo solo porque alguien te lo dice y de pronto lo más que quieres hacer es alejarte de ese individuo porque consideras que tiene mal aliento y no te cae bien. Entonces eso es un acto hipócrita. Para el siguiente domingo te paras bien lejos y te buscas la chica más guapa que está alrededor para que cuando te digan eso vayas a abrazarla. Eso es falso, eso es hipocresía, eso es vomitivo. Amar al individuo es no tener pecado de actitud mental y entonces poder tolerar, pero donde la expresión es del crecimiento espiritual, donde viene desde adentro y es genuino. Pero para eso tienes que comer la palabra de Dios, para eso tienes que crecer espiritualmente. Y entonces, venimos entonces a conocer la otra palabra, vamos a ver dónde la tengo por acá abajo, fileo, la tenemos aquí. Fileo se refiere, y dice que el diccionario viene que es increíble, se debe distinguir de agapao, en que fileo denota más bien un afecto entrañable. Las dos palabras se usan del amor del padre hacia el hijo. ¿Por qué? Porque Dios ama no solamente impersonalmente a Cristo, sino también lo ama personalmente, porque existe un vínculo donde tanto objeto y sujetos son atractivos, porque comparten un vínculo, mientras que en agapao no existe un vínculo entre sujeto y objeto de amor, o sea, quien ama y quien recibe el amor,
Eso es gramática también. Entonces, en el caso de fileo, tanto objeto como sujeto comparten un vínculo. Y de la palabra fileo proviene familia, filial, filio. Entonces, es allí donde existe un vínculo entre tanto sujeto como objeto, donde son compatibles. Entonces, pero no existe mérito entre el amor fileo, porque simplemente es una respuesta a que la otra persona es compatible con nosotros. Entonces, simplemente, bueno, es mi familia y tengo que amarla, pero hay muchísimas familias que se detestan. Entonces no hay amor fileo, hay un vínculo familiar. Ahora vamos a entender también lo que significa amor fileo. Las dos palabras se usan del amor del Padre hacia el Hijo, hacia el creyente. Ambos, del amor de Cristo hacia un cierto discípulo, como lo dice en la Biblia muchas veces. Pero permanece la distinción entre los dos verbos y nunca se usan indiscriminadamente en el mismo pasaje. Si cada uno de ellos se usa con referencia a los mismos objetos, como se acaba de mencionar, cada palabra retiene su carácter esencial y distintivo. Fileo nunca se usa en ningún mandato a que los hombres amen a Dios. Se lo usa, sin embargo, como advertencia en 1 Corintios 16:22. En lugar de ello se usa agapao. Nunca Dios nos ordena que amemos al prójimo personalmente, porque sería hipócrita, imposible. No podemos amar eh, igual a nuestro familiar, a nuestra mujer, a nuestra pareja, a nuestros hijos, como podríamos amar a Hitler, Mussolini o a cualquier tirano de la historia. Es imposible. Además que no podemos amar de manera familiar a todo el género humano porque tampoco conocemos a todo el mundo. Y eso es importante, que conozcamos la diferencia entre un verbo y otro, porque si no nos volveríamos locos. Ay, amén, cuando muchas veces se dice en muchos templos, en muchos sitios religiosos, que amemos, pero no se explica la diferencia entre amar personalmente e impersonalmente. Para poder entenderlo tenemos que estudiar, pero hay que estudiarlo en los idiomas originales y con alguien que tenga el conocimiento que haya recorrido el camino un poco antes. Y recordemos que el comunicador no tiene nada especial, es un individuo como cualquiera. Simplemente el individuo ha recorrido un camino por algún tiempo más y se ha concentrado en estudiar y enseñar. Y tiene una pasión impresionante e indescriptible, un placer indescriptible por conocer y estudiar y compartir esa información. Así que no nos admiremos tampoco por los comunicadores, por los pastores, sacerdotes, lo que sea. Simplemente es un individuo que tiene el deseo de aprender y enseñar. Y su autoridad llega hasta el instante que termina la clase. Entonces, para que no idolatremos a nadie. Bien, entonces, para insistir en este tema, amor fileo se está refiriendo al amor familiar, donde tanto objeto como sujeto tienen un vínculo en común. Y es esa razón por la que podemos amar a nuestra pareja. Pero incluso dentro de la relación de pareja, podemos practicar y aplicar amor personal y amor impersonal. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas están bonitas, cuando te sientes bien con tu pareja, cuando la persona es amable, está en armonía y la amas como amor personal. Pero si tu pareja te golpea, te agrede, te insulta, te ofende, te hace algún desplante, entonces en ese instante deja de amarla. Pero puedes aplicar amor impersonal. Cuando dices, Padre, tú moriste, si tu hijo murió en la cruz por ella, también murió por mí. ¿Quién soy yo para juzgarla? ¿Quién soy yo para enojarme, para ofenderme? Y es importantísimo entender cómo funciona esto para que podamos aplicar amor impersonal por todo aquel individuo que nos ofende, que nos maltrata, que nos humilla, que nos agrede, que se aprovecha de nosotros, donde simplemente tú dejas de ver a esa persona para ver el sacrificio de Cristo en la cruz. En ese instante estás viendo la obra de Cristo en la cruz y no estás viendo la ofensa de esa persona. Para eso es importante que entendamos lo que es el amor ágape, el amor agapao, y termina así en AO o en omega, porque esa es la primera persona del singular en el griego. Entonces, igualmente fileo, es como si yo amo, sería más exacta la traducción yo amo. En el griego se utiliza eso
para referirse a la primera persona del singular o el verbo. Entonces, cuando nos dice amarás al prójimo como a ti mismo, no se está refiriendo a que lo amemos de manera personal, sino se está refiriendo a que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, como, porque no, nosotros al vernos al espejo no cometemos pecados de actitud mental contra nosotros. Y eso es lo que nos mantiene conscientes de quién, de que no debemos cometer pecados contra el individuo. Es decir, si cuando nosotros nos vemos al espejo, no nos odiamos, no nos criticamos, nos chismeamos. Bueno, habrá algunas personas que por mucho complejo lo pueden hacer, pero se está refiriendo a algo normal, donde nosotros podemos amar al otro individuo porque no lo estamos viendo a él, estamos viendo a Cristo. Ahora, para esto se requiere un crecimiento espiritual, de lo contrario es una actitud hipócrita. Entonces, para que estemos concentrados. Entonces, cuando nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a que Dios amó al mundo, tanto independientemente de lo porquería que pueda ser un individuo o en la raza humana y los muertos y perdidos que pudiésemos estar, Dios nos ama de manera perfecta e infinita, al punto que la segunda persona de la eternidad, es decir, Jesucristo, se hace hombre para morir por los pecados del género humano. Eso es un amor perfecto e infinito, porque reposa en su integridad y vino a soportar la inmundicia del género humano para que nosotros tengamos la oportunidad de creer en Cristo y tener vida eterna. Y a partir del instante que creemos en Cristo, venimos a recibir la rectitud de Cristo. Y tenemos en ese instante un espíritu humano. Y a partir de ese instante tenemos la rectitud y estamos en posición indivisible, imposible para toda la eternidad, imposible de perder la salvación. Para toda la eternidad tenemos la rectitud de Cristo y venimos a ser miembros de la familia real y a partir de ese instante Dios nos ama de manera personal, como familia que somos, familia real de Dios. Es un privilegio increíble y nosotros no tenemos que hacer nada más que creer. Entonces, he allí la diferencia entre amor personal y el amor impersonal. Y entendemos que el amor es parte de la esencia de Dios. Recordemos que es amor, rectitud, justicia, soberanía, por supuesto, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad, veracidad y vida eterna. Y en este proceso de aprendizaje vamos a ir explicando poco a poco cada uno de ellos. Y esto es simplemente un esbozo, un resumen, una introducción, porque esto nos podría tomar años y de hecho nos va a tomar toda la vida, no solo estudiarlo, sino entenderlo, aplicarlo a nuestro diario vivir. Porque el proceso del plan de Dios, de la palabra de Dios en nuestras vidas, es percepción, es decir, escuchar la palabra de Dios. Inculcación, repetir, repetir, repetir una y otra vez. No solamente el concepto en nuestra mente, sino el constante diario vivir. Inculcación, aplicación y metabolización de la palabra de Dios. Y la aplicación es el diario vivir, podemos utilizar todo esto como una herramienta efectiva. Y sí lo es, sí se puede. Y la metabolización es el procesamiento del alimento espiritual en nuestra alma al punto de que podamos utilizarla y vivirla realmente constantemente en nuestra vida. Y en ese proceso vamos encaminándonos hasta la felicidad máxima, al máximo crecimiento espiritual. Y podemos estar perfectamente felices en medio de un conflicto horroroso, catastrófico a nuestro alrededor. La Tercera Guerra Mundial, cuestiones de crisis económica, enfermedades o lo que sea, a fin de que nosotros estamos trascendiendo porque ya no vivimos aquí. Nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu está ahí ubicado en el tercer cielo. Nuestra vista está puesta en el tercer cielo. Como lo dijo Pablo, para mí, viviendo, Cristo, morir, ganancia. Y de eso se trata, de ir concentrados en el tercer cielo a fin de que podamos vivir allí en lugar de vivir en todo lo que está a nuestro alrededor. Y dejamos de preocuparnos por las circunstancias y dejamos de enfocarnos en las cosas que suceden en nuestro diario vivir y dejamos de preocuparnos por las enfermedades, por las crisis económicas, por las guerras,
por las situaciones terribles que pasan en nuestro alrededor. Y podemos pasar a superar absolutamente todos los traumas de nuestra infancia y los problemas, porque ya dejamos de ver el pasado y ponemos nuestra vista en el futuro. Porque lo único que realmente nos interesa es Dios. Fileo nunca se usa en ningún mandato a los hombres que amen a Dios. No nos ordena que lo amemos. Es increíble que Dios, a pesar de su infinito amor hacia nosotros, no nos ordena que lo amemos. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, está utilizando, no es un imperativo, está diciendo, amen, traten, procuren, pero para amarlo hay que conocerlo, porque de hecho no se puede amar a alguien si no se conoce. Eso de que el amor a primera vista no existe, es falso, es una estupidez, una soncera. Te puede gustar la persona porque está buenísima, pero en ese caso tú no estás amándola, estás deseándola. Ese sería el amor eros, del que no se habla en la Biblia, pero no estás amándola realmente. Hay que entender que el amor es el sistema de separación más exigente del universo. Es un sistema de separación donde tú amas en función eh, de dónde colocas a esa persona, lo pones en un lugar especial. Entonces Dios nos ama de manera personal cuando nos coloca aparte. Y apartar es justamente ser santo. Sean santos porque yo soy santo. Se está refiriendo, no es que nos portemos bien, porque es imposible que nos podamos portar bien. Somos totalmente incapaces de portarnos bien. Somos unos completos inútiles para portarnos bien. Lo que podemos es portarnos mejor, pero podemos ser santos. ¿Cómo somos santos? A partir del instante que crees en Cristo, eres separado. A partir de ese instante, eres santo. Porque la palabra griega, haios, se está refiriendo a separado. Pero separado porque nosotros nos separamos. No, es porque Dios nos separa. Y nos separa no del pecado y de las situaciones. Eso es imposible. Estamos aquí, tenemos una naturaleza de pecado y somos defectuosos. Mientras estemos vivos, cometeremos pecado. Y eso es lo maravilloso de todo esto, es que eso no anula el amor de Dios. Que Dios eh, no nos desprecia por eso, porque Él nos ama de manera infinita. Ahora, nosotros muchas veces no podemos creerlo porque nosotros no sabemos amar y amamos bajo nuestras condiciones. Nos ofendemos, dejamos de amar porque resulta que ya las carnes se le cayeron, o porque, mira, se puso fea y gorda, o porque me ofendió. Y entonces eso demuestra que nunca hemos amado, porque amamos condicionalmente, nosotros como seres imperfectos. Pero Dios nos ama de manera infinita y perfecta, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es, porque Él se ama a sí mismo y ama su esencia. Y Él no puede cambiar aunque nosotros cambiemos. Y esto es lo interesante de todo esto. ¿Cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a su criatura? Perfecto, Dios condena al género humano no en función de sus pecados. Dios condena al individuo en función de si cree en Cristo o no cree, porque la única obra que satisface la justicia de Dios es la obra de Cristo en la cruz. Es lo único que Cristo no pudo pagar en la cruz. Es la blasfemia contra el Espíritu, es no creer en Cristo. Y nosotros tenemos acceso y oportunidad de tener la misma vida espiritual que Cristo tuvo y trascender las peores circunstancias en función de que venimos a conocerlo y estudiarlo. Entonces nosotros, en la medida que conocemos a Dios, estudiamos a Dios, que crecemos espiritualmente, es que podemos desarrollar amor personal por Dios. Y comenzamos a verlo cada vez más y nos damos cuenta de lo chiquitito y lo incapaces que somos. Pero en ese proceso de crecimiento alcanzamos la máxima felicidad. Por eso es que se nos ordena, vengan al conocimiento de su majestad Jesucristo. Eso sí es un mandato, un imperativo, venir a crecer espiritualmente con la finalidad de poder alcanzar la máxima glorificación de Dios y donde nosotros nos llevamos como consecuencia, como bendición, como regalo, la felicidad. Porque estamos aquí para ser felices. Y con esto terminamos la clase de hoy. Esperamos que la próxima semana puedan estar de nuevo acá y que compartan este video. Vamos a una pequeña oración y nos retiramos.
Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu maravilloso plan. Te pedimos que lo vengas a hacer claro, a fin de que podamos aplicarlo en nuestra diaria vida para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.